Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a De Empresario, Empresario, como todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, transmitiendo aquí en vivo a través del 1670 DM en Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. Los invitamos también, por favor, a que nos escuchen de manera digital. Visita nuestro sitio renovado, digital hecho para ti, por favor. Visítanos en el www.radio.anagua.mx o si lo prefieres, búscanos en redes sociales como Facebook, en Facebook y en YouTube como Radio Anagua. Ahí tienes las 4 vías más para estar siguiéndonos nuestra transmisión en vivo en el 1670 www.radio.anagua.mx, en redes sociales como en Facebook, en YouTube como Radio Anagua. Y si no tienes posibilidad de seguirnos en vivo, en directo, te invitamos a que nos busques en Spotify como de Empresario a Empresario o en iVoox. Búscanos en nuestra plataforma, también estamos en streaming. En iVoox estamos como de empresario a empresario. Bueno, ahí tienes las vías de contacto, ponemos a tu consideración también la línea empresarial. Comunícate al 55 38 79 56 10 o si lo prefieres, escríbeme un correo empresario@anagua.mx. Pues es un gusto saludarte como todos los jueves de 4 a 5 de la tarde y este día vamos a estar hablando, pues, de pymes, de negocios digitales. Vamos a estar hablando de todas estas tendencias digitales y para eso vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Él es el doctor Alejandro Pulido García, vicepresidente nacional de Pymes y Emprendimiento en la Canacintra. Estimado doctor, bienvenido a tu casa de Empresario a Empresario y Radio Nahuac. Muchísimas gracias, querido José Luis. Muchísimas gracias por la invitación y a todo tu auditorio por estar aquí presentes. Muchísimas gracias de nuevo. Estimado doctor, pues, ¿qué te parece si iniciamos este segmento, este bloque, para estar hablando de los nuevos modelos de negocios digitales? Y pensemos, doctor, en esta encuesta que hace el INEGI, comentaba, a través de la pandemia cerraron cerca de 1.400.000 empresas y solamente regresaron 1.000.000. Traemos un déficit más o menos de 400.000 unidades de negocios económicas administrativas. ¿Qué hacer? ¿Cómo impulsar los nuevos modelos de negocios digitales, sobre todo en estas tendencias digitales que ya en nuestro México, pues ya no lo podemos vislumbrar hacia un futuro, ya es una realidad? ¿Qué hacer ahí? Claro que sí, José Luis, sobre todo pensar que de entrada tuvimos esa falta ya de 500,000 empresas aproximadamente, que son las que nos ha dicho el Consejo Coordinador Empresarial al cual pertenecemos y que definitivamente hacen un hueco importante en la economía del país. Obviamente en un estado donde en este momento a nivel global tenemos un déficit empresarial, tenemos inflación, tenemos ciertos factores que están afectando a los diferentes países. En nuestro país no es la excepción y se perdieron debido a la pandemia. Entonces, aquí hay algo que es estratégico y es el paso de la digitalización de las empresas, de la economía. Veníamos con una tendencia de crecimiento de esa digitalización a 10 años. De pronto llegó la pandemia y tuvimos que hacerlo todo de manera digital. Sin salir de casa teníamos que escuchar música, pedir alimentos, ver televisión, trabajar, estar conectados con nuestras oficinas, estar en todo momento conectados. Entonces, llegamos a un punto donde esos 10 años se estabilizaron y bueno, prácticamente los rebasamos y hoy encontramos con otro problema. Muchas de las industrias, por ejemplo, no están todavía en esa etapa digital y obviamente tenemos que comenzar a empujar que empiecen a aplicar todo lo que se requiere para poder tener a la mano esas herramientas, porque caso contrario se van a quedar atrás y obviamente en este mercado mundial tan competido, pues no podemos permitir que las empresas mexicanas se queden en eso, ¿no? Sobre todo en un momento donde estamos como centro del ecosistema a nivel Latinoamérica. Hoy está radicado aquí el ecosistema y eso me gusta resaltarlo y eso da gran relevancia a nuestro país, pero tenemos que ir empujando a que todas nuestras empresas estén en ese mismo canal de digitalización y por eso es que estamos impulsando esa línea. Esto es muy importante, estimado Alejandro. Aquí me lleva al siguiente tema. Hablamos de impulsar la economía digital, los nuevos modelos digitales hacia las industrias, hacia las cadenas de producción.
cómo sumarnos, cómo pensar en este mundo globalizado donde nuestro México está inmerso y no podemos alejarnos a la realidad. Pero algo que nos ha permeado en el camino, ¿por dónde debemos de comenzar, Alejandro? ¿Digitalizar el modelo de negocio, la empresa, o digitalizar al directivo? Mira, desde mi punto de vista, la tecnología, me decía un amigo, no tiene alma. Quien tiene alma es el directivo. Entonces, primero necesitamos hacer conciencia de la importancia que existe, pero para hacer conciencia nos tenemos que ir un paso atrás y tenemos que darle a conocer efectivamente al directivo qué herramientas existen. Hace unos pocos días, en un programa que tenemos en Canacintra que se llama Trends and Tools, presentábamos WhatsApp como herramienta para el crecimiento de negocios y lo presentamos desde la perspectiva de un ponente completamente una empresa industrial. Entonces, muchos de los industriales dijeron, bueno, pues WhatsApp, ¿para qué nos sirve, no? Vamos a mandarle mensajes y cadenas y pues de buenos días y de buenas noches a los clientes, ¿o qué vamos a hacer? Cuando vieron el potencial que tiene WhatsApp efectivamente para hacer negocios y para involucrarse en los procesos, inmediatamente cambió su perspectiva y se comenzaron a interesar en utilizar esa herramienta. Igual tenemos las metodologías, toda la parte de Agile, Lean Startup, todas las metodologías que se tienen que ir involucrando. ¿Qué pasa? Si el directivo no las conoce, no sabe cómo utilizarlo, no sabe cómo implementarlas y no sabe qué hacer con ellas. Entonces, el primer paso es darle a conocer efectivamente, como bien lo señalas en tu pregunta, al directivo qué metodologías existen, qué herramientas existen, qué tendencias existen y cómo les sirven a él en su empresa. A partir de esto es decir, ¿quién sabe hacer esto? Porque, bueno, en este crecimiento acelerado de la digitalización, sí hay muchos expertos, pero ¿cuántos están a la mano de esos directivos? Entonces, que lo conozcan y que sepan quién lo hace, quién les puede ayudar. Eso es lo más importante en este momento. Es muy importante, estimado Alejandro, de que las industrias, las pymes, sepan que en Canacintra está poniendo mucho énfasis en la digitalización, en la economía 4.0, en el 5.0, esas herramientas, esas tendencias que ya llegaron para quedarse, lo comentábamos, lo hemos socializado aquí en vivo en nuestra casa, en la Náhuac, fue para compartir con el auditorio. Recordarán que hace 7 años más o menos tuvimos aquí, estimado Alejandro, lo quiero compartir contigo, tuvimos la visita de 6 meses del creador de la metodología del Lean Startup, Bob Dole. Wow. Entonces, créeme que estar en un bootcamp 6 meses liderado cuando había INADEM, ¿verdad? Sí, Cuando claro. había INADEM con todas estas políticas, una política pues con una visión, y la NAHUA, el liderazgo que siempre ejerce en estas innovaciones de tendencias de cómo aterrizarlo a la industria, cómo invitar a todo el ecosistema a que se sume y digitalizar y adoptar esto, es algo que ya llegó. Y como bien lo comentas, muchas veces el directivo está ocupado en las estrategias de cómo hacer crecer el negocio y descuidamos un poquito, dejamos un poquito de lado la capacitación. Qué importante que la Canacintra, a la cual pertenecemos como consejera nacional, y tenemos acá el vicepresidente nacional de pymes, ejerce ese liderazgo. Yo lo he comentado aquí al aire, que ante la desaparición del INADEM, las cámaras se vuelven el músculo para ejercer y marcar las tendencias. Muchas veces el empresario, cuando no tiene un norte a dónde buscar esas alternativas, pues Canacintra levanta la mano y pone a su disposición a sus afiliados y a aquellas personas que se quieran integrar a la Cámara Nacional de la Industria y Transformación, pues tiene las puertas abiertas para, como ya lo están escuchando aquí de voz del doctor Alejandro Pulido García, cómo ejercer ese liderazgo digital. Pero sigamos con esta parte. Ok, ya digitalizo al directivo, le doy a conocer las metodologías, entre ellas esta de Lean Startup, que para mí es la más importante acá entre nos, citando al rey de la música ranchera. Me gusta porque esa base de prueba y error te disminuye costos, sacas un producto mínimo viable, si muestra tendencia, lo echas a andar, si tienes algo que regresarte a tu sistema de innovación, pues te regresas y lo mejoras, ¿verdad? No te vas como antes, que nada más te ibas por la libre, y porque Alejandro y José Luis decían que eso era lo in,
ya mandábamos a hacer toda la producción Exacto. y ni la abuelita nos compraba el pastel. Entonces, esta importancia de las metodologías ágiles, de las metodologías de innovación, ¿cómo permear eso que llegue al empresario? Que se permee desde Mexicali hasta Mérida. De la misma forma, mi querido José Luis, dándoles a conocer. Hay veces que somos reiterativos en esos programas que dices de capacitación. Son capacitaciones muy, muy breves, muy ejecutivas, de 1 hora, donde les damos la base, porque efectivamente necesitamos que los empresarios empiecen a pensar en esa línea. Hace poquito me decía un empresario, oye, si yo hubiera sabido esto en los 80s, cuando mi empresa era el éxito total en México, mi empresa hoy seguiría siendo el éxito total en México. Y efectivamente, o sea, una empresa de 0 a 100 necesita ir implementando determinadas cosas, entre ellos estas metodologías, desde que es una idea, desde que se concibe esa idea para los emprendedores, hasta que es una mediana empresa, porque a partir de eso tiene que dar los pasos suficientes para crecer. Y estos pasos están involucrando, como bien lo dices, todos estos procesos de las metodologías. Por ejemplo, tener un producto probado con diferentes clientes que incluso, como bien lo señalas, ¿no? Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pero tenerlo probado, no importa el tamaño de la industria. ¿En qué estamos hablando? Desde la micro, incluso yo integraría a los emprendedores, desde los emprendedores hasta las medianas empresas, pueden hacer eso a través de estas metodologías y obviamente tener un producto probado en cierta medida nos va a dar un mercado que ya es el que podemos atacar, que ya es el que puede reducir fallas, que ya es el que nos puede generar otras necesidades. Recordemos que a final de cuentas todas estas innovaciones se van generando con base en las necesidades que tenga un grupo, la sociedad o que tengan determinadas personas. Entonces, eso es lo que tenemos que ir detectando y a partir de eso ir cubriendo esas necesidades. Conforme se vayan cubriendo, obviamente vamos a ir ganando mercado, vamos a ir haciendo importante esa industria, ese producto y logrando que tenga un posicionamiento en el mercado, ¿no? Ya los demás pasos adicionales que se van a tener, obviamente se tienen que ir estructurando también. Desafortunadamente, hay muchas empresas que todavía, del tamaño que sea, todavía les faltan determinados pasos. Pero, por ejemplo, yo siempre recomiendo, si les falta administración, si les falta la parte jurídica, fiscal, regulatoria, pueden tercerizarlo. Muchas empresas quieren hacerlo directamente interno, pero también está esa capacidad de tercerizar y tener a la mano la gente que pueda hacerlo. Yo creo que en este momento de digitalización y en esta parte de la que estamos hablando en el proceso, es importantísimo que se enfoquen en ver eso, cómo el producto, cómo el servicio va a ir creciendo, en tanto lo demás es el entorno que le van creando a ese producto y a ese servicio para poderlo entregar como solución a su mercado. Esto es muy importante. Ya estamos hablando de cómo evaluar el contexto y la situación de la empresa. Cada caso, siempre lo comentamos aquí, Alegre, que es situacional, que debe ser un traje a la medida, dependiendo del entorno, de la industria, en donde te integres, donde estés generando el valor agregado, que lo transmitas en un producto o servicio o que lo integres en una cadena productiva, ¿no? Y pensando hoy día que por el conflicto bélico a nivel internacional, pues también muchas empresas se han venido deteniendo por esta situación, ¿no? Por eso aquí la importancia que tengamos al doctor Alejandro Pulido García para estar hablando de los nuevos modelos digitales de las pymes. Estimado doctor, siguiendo con el programa, ayúdame con esto. Si ya tenemos mi empresa está generando un ingreso, va caminando, la innovación estratégica como palanca de crecimiento. La innovación estratégica es precisamente que sepamos qué es lo que requiere, pero ¿cómo lo vamos a saber? A través del análisis, a través del estudio y a través de ver hacia dónde queremos ir creciendo la empresa. Si nosotros sabemos hacia dónde queremos crecer la empresa, es como vamos a ir implementando todas las herramientas necesarias. Pero ahí sí necesitamos un análisis muy detallado, que bueno, esto lo tenemos que, si el plan de negocios está guardado, hay que sacarlo, revitalizarlo y ver cómo vamos a ir en ese camino para lograr establecer que esas herramientas sean las adecuadas y no perdernos en la inmensidad de herramientas que hay ahorita en el mercado.
Eso es muy importante. Recuerda que estamos platicando hoy día con el doctor Alejandro Pulido García, vicepresidente nacional de Pymes de Canacintra, aquí en De Empresario a Empresario. Voy a hacer mi primer corte, invitándolos a que se comuniquen al 55 38 79 56 10 o visita, por favor, nuestro sitio digital www.radio.anagua.mx. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Usted escucha el 1670 DM Radio Nueva. Vamos a un corte y regresamos. Listo, amigos, ya estamos de regreso aquí de Empresario a Empresario, platicando hoy día con nuestro amigo, el doctor Alejandro Pulido García, vicepresidente nacional de Pymes y Emprendimiento de la Canacintra. Estimado doctor, ya en el primer bloque platicábamos de cómo digitalizar el modelo, cómo apoyar a los directivos a través de la digitalización de la capacitación. Hablamos de las metodologías de innovación y la innovación estratégica como palanca de crecimiento. En este segundo bloque pensemos, si ya mi empresa está caminando y necesito, además de la digitalización, pues también las fuentes de financiamiento. Recordar que nuestro México es puentes, creador, líder en la creación de startups, de fintechs autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. También ha sumado mucho esfuerzos y énfasis en, pues ya con la, eh, pues ya digamos, pues ya no son startups, ya son empresas sólidas que se convirtieron y alcanzaron el hito de que se les considera como unicornios. He visto en redes sociales y invitamos aquí a los empresarios, a la gente que se está sumando, a nuestros amigos de Canacintra, por favor, saluda al presidente, saluda a nuestro presidente. De tu parte, de tu parte a nuestro presidente José Antonio Centeno Reyes, con mucho gusto. Para que todos nuestros amigos delegados, afiliados de Canacintra, puedan ver y vislumbrar en este ente tan importante el músculo, qué hacer con mi modelo de negocio si necesito financiamiento. Lo comentábamos que en redes, la Canacintra celebra un convenio con estos unicornios, con estas fintech. Confío. Y lo comentamos al aire porque una de las causas de la mortandad que el COVID nos dejó es precisamente la falta de capital, la falta de liquidez, de cómo inyectar ese recurso a mi modelo de negocios para seguir funcionando, para seguir transmitiendo. ¿Qué hacer en este caso? Por supuesto, José Luis, y aquí en conjunto con Imelda Mesa, mi compañera vicepresidente de financiamiento, se ha trabajado muchísimo en este punto. Lo primero que detectamos es que muchas de las MIPYMES que necesitan ese financiamiento para crecer no tienen las capacidades suficientes. Y estamos hablando de capacitación, educación financiera, proyecciones, etcétera, la parte administrativa, todo bien establecido para poder dar ese siguiente paso. Entonces, en este sentido, lo que Canacintra ha establecido es, primero, tener esa educación completa y se están diseñando una serie e impartiendo una serie de capacitaciones, de cursos, como te decía, cursos ejecutivos, donde los diferentes alternativas de financiamiento vienen y platican, pero no a manera de venta de su producto, vienen y platican sobre un tema financiero en particular, financiero, administración, la parte de riesgos, capital, etcétera. Entonces, a partir de esto también se han implementado diplomados ya más a fondo, donde la empresa tiene que entrar del punto de partida hasta el final, al punto idóneo para solicitar estos financiamientos. Después de esto, ¿qué sigue? Presentar las diferentes alternativas. Recientemente, la semana pasada, efectivamente, en la Convención Nacional de Directores y Gerentes 2022 de Canacintra, que fue en el estado de Morelos, una de las convenciones importantes del año para Canacintra, firmamos un convenio con una de las fintech unicornio mexicanas que ahorita nos están causando mayor orgullo dentro del ecosistema, ¿no? Y esto es con Confío. Y obviamente es para presentar una alternativa adecuada de financiamiento para las empresas. Algo súper importante y a lo que se ha dedicado Canacintra también es a ver que las empresas que presentan este financiamiento vayan a fondo tenemos un análisis a fondo de sus características, que tengan la capacidad financiera para poder
estar siendo socios de nuestros afiliados. ¿Por qué? Porque para nosotros es uno de los puntos más importantes, ¿no? Que nuestros afiliados tengan productos y servicios de la mayor calidad y de la mayor seguridad. Recientemente vimos que algunas empresas financieras están cayendo en algunos problemas y es lo que queremos evitar, que nuestras empresas afiliadas tengan ese trato y esa cercanía con la seguridad de que van a poder tener el servicio y la atención que requieren para crecer. Y así como lo hemos hecho con Confío, se están analizando diferentes perspectivas en todos los ámbitos que la empresa necesita para poder tener, digamos, a los mejores prestando los servicios para nuestras empresas afiliadas. Esto es muy importante. Ayúdame algo con más información, estimado doctor Alejandro. Ya tenemos estas circunstancias, la empresa va funcionando, Canacintra firma este convenio con esta fintech Unicornio, Confío, ya tenemos un vehículo financiero a quien, como todo, ¿no? Hay que cumplir los reglamentos, los lineamientos, que tengamos un modelo de negocios, un plan de negocios que sea viable, sostenible, que sea parte de la legalidad, que pague impuestos para que cuando presentemos nuestros estados financieros haga match pues, con la parte de evaluación de Confío, ¿verdad? Porque, no olvidar que las empresas afiliadas a las cámaras, pues son las empresas legales, porque de ahí empiezan a llegar preguntas que, ¿dónde hago más? No, siempre, recuerden que siempre invitamos a que se vuelvan, pues empresarios, que pagan impuestos, que generan economía, que crean empleos formales para que esta riqueza, esta sinergia que nuestro México ocupa y necesita, justamente son más empresarios sólidos, más empresarios dedicados al nuevo modelo de negocios. Y aquí la pregunta, si ya tengo mi empresa, está funcionando, quiero un financiamiento con esta fintech, obviamente hay que seguir sus procesos pensando, ya tengo esta parte. El siguiente desafío, estimado doctor, es algo que también está afectando a la industria. Hay gente que no tiene un RP o un CRM. ¿Cómo ayudarlos vía TI para que adopten una planeación de recursos empresariales, un CRM para que le dé seguimiento a sus ventas? ¿Cómo llegar y seguir identificando, apoyando al empresario con estas herramientas de tecnología para que puedan fortalecer su modelo de negocio? José Luis, no solo el CRM, sino prácticamente todas las herramientas tecnológicas. Es lo que estamos viendo, cómo presentarles de manera permanente a los empresarios. Obviamente, a veces quisiéramos que fuera rapidísimo. Cuando hicimos el planteamiento de este programa de Trends and Tools, que nosotros tenemos todos los miércoles a las 5 de la tarde, pero dijimos, bueno, ¿cómo se los vamos a presentar? Y primero me decían, hagámoslo de manera quincenal o mensual. Es muy poquito. Sí. Yo me lo aviento de manera semanal. Sí es un tema complejo, tú lo sabes bien, tú tienes un programa semanal al aire, etcétera, con toda una infraestructura. Nosotros arrancamos de cero en Canacintra para crear, ya vamos a cumplir 10 programas precisamente la próxima semana. Y en esto hemos visto que a mí se me hace poco tiempo. Desafortunadamente no puedo cerrar más por semana, pero se me hace poco tiempo porque son tantas las herramientas que tenemos que entregar e ir haciendo conscientes a los empresarios de que esto existe y que esto va creciendo, obviamente para que puedan irlas adoptando hacia las empresas. Y obviamente el seguimiento de las ventas es algo importantísimo. Conozco una empresa que, bueno, yo le digo, oye, y tú trabajas para los demás, pero pues también tienes que ir vendiendo y cobrando, ¿no? Por ejemplo, entonces viene la importancia de todos los procesos y de irlos aterrizando y alineando en los objetivos de la empresa. Entonces, estamos buscando que todos los expertos en cada uno de esos temas estén hablando. Y aquí te hablo, José Luis, que hemos enfocado mucho en la parte digital, pero también en la parte de procesos, en la parte industrial. Queremos que los grandes expertos, por ejemplo, los de logística le hablen a las empresas de logística, los de las grandes empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas y les digan cómo ir sacando adelante cada uno de esos pasos, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas herramientas son las que estamos centrando y focalizando
porque sí, definitivamente cada una de las partes de la empresa tiene que estar bien alineada y nosotros queremos darles la capacitación. ¿Y por qué decidimos arrancar por esta capacitación? ¿Por qué decidimos arrancar por esta parte financiera? Porque son dos pasos concretos en los que necesitamos estarnos estableciendo. Si hoy no tenemos, como lo decías al inicio, un INADEM que nos proporcione los recursos necesarios para poder empujar a las empresas, efectivamente, las cámaras tenemos una obligación moral y de estatutos de ir capacitando a todas las empresas que están afiliadas. Incluso nosotros nos atrevemos un poco a decir, bueno, en estos momentos que el país lo necesita, no solamente las afiliadas, el programa de Trends and Tools, por ejemplo, no es para afiliadas, es un programa abierto Genial. a quien quiera participar. Entonces es la capacitación de todo esto que urge que las industrias, que las empresas estén en esa nueva era. Urge también que tengan financiamientos adecuados, los estamos buscando para proporcionárselos. Como te decía, ya tenemos una gran herramienta que es a través de Confío y que es una aprobación de que si todo está bien es casi inmediata. Pasamos a buscar también otras herramientas financieras y es eso, estar buscando para las empresas lo que sea idóneo para el crecimiento. Obviamente en este momento donde sabemos que México necesita más empresas y para que México tenga más empresas necesitamos entregarles cada una de esas partes que están en nuestras manos para que puedan cimentar todo su crecimiento y todo su futuro, que a final de cuentas es el crecimiento de nuestro país. Esto es muy importante, pensando, como lo comentábamos, de que por ahí ya inclusive la OCDE ya se manifiesta que el crecimiento del Producto Interno Bruto para nuestro México lo recorta, va a ser cerca de 1.4, 1.5. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas también hace sus pronósticos financieros para 2023 y también viene ahí complicado el año 2023. Entonces es muy importante, yo lo reitero aquí todos los jueves, que los empresarios se acerquen a las cámaras. Y aquí usted lo está escuchando debido a voz del doctor, reitero, vicepresidente nacional de pymes y emprendimiento, la capacitación que se hace los miércoles a las 5 de la tarde está abierta, o sea, ya lo refiere, sí, los afiliados de Canacintra, los que estamos afiliados podemos participar, pero usted también que nos escucha, que está escuchando el programa, que tal vez no pertenezca a Canacintra, súmese, ya lo está escuchando en vivo, créame que es un programa pues que le va a interesar, que le van a dar capacitación y que le van a digitalizar, le van a dar esas herramientas, ese empuje que usted como empresario ocupa y necesita, vislumbrando para generar economía, estimado doctor, generando estas alternativas, estos canales de comunicación, de digitalización, de sensibilización y empoderamiento hacia el empresario y hacia su capital humano para que se permee en el fortalecimiento del modelo de negocios. Pero siguiendo con el programa, hablando de este tema, también no podemos dejar atrás ahí que para que todo esto suceda, pues el capital humano dentro de la organización es muy importante. ¿Cómo digitalizar, cómo educar a mis recursos humanos en beneficio de ellos mismos y del modelo de negocios? Lo estamos enfocando de dos aspectos, mi querido José Luis. Primero, lo mismo, la misma frase te lo refiere, ¿no? El capital humano. La parte de las personas es lo más importante para la empresa. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo necesitan cierto liderazgo. Entonces, también estamos acercando a las personas, al capital humano, programas dentro del mismo Trends and Tools y dentro de Canacintra, donde puedan ir viendo cuáles son las perspectivas dentro de sus diferentes áreas y dentro de los diferentes ramos. Recordemos que Canacintra tiene 76 delegaciones en todo el país, como bien los decías, desde Tijuana hasta Chiapas, tenemos cubierto casi todo el territorio nacional, adicionalmente tenemos 14 sectores industriales y 105 ramas industriales. Entonces, por eso lo enfocamos de manera general, pero siempre viendo que la línea conductora entre toda esta capacitación y entre todo esto sea la parte humana. A partir de la parte humana, que efectivamente venga eso que ya es
lo que se deriva, ¿no? Que es la digitalización. Y obviamente con las herramientas para cada uno de las áreas que te he mencionado que tenemos en Canacintra, lo enfocamos de manera precisa, ya dependiendo también de las necesidades, ¿no? Por ejemplo, cada uno de los sectores requiere cierta atención. No es lo mismo el sector construcción que el sector médico. Hace poco, por ejemplo, nuestra vicepresidenta de tecnología nos acercó a toda la parte de metaverso para el sector médico, que es uno de los pasos fundamentales, ¿no? Entonces, Nangeli Silva enfocó perfectamente cómo se va avanzando en el sector médico en todo esto. Y si hablamos del sector médico, ahí tenemos la parte de dispositivos dentro de Canacintra y todo esto cómo se aplica en el metaverso. Entonces, es ir capacitando específicamente al capital humano ya en la parte tecnológica, en lo que van requiriendo y en lo que van aterrizando. Y por supuesto saber que no son las mismas necesidades entre empresas y por tanto lo hacemos de una forma genérica, pero ya si requieren una capacitación específica sobre algo, nosotros les abrimos un abanico de a quienes pueden recurrir también para eso, ¿no? Y obviamente sabemos que el resultado es en beneficio de las empresas, ¿no? Entonces, por eso estamos tan todo el tiempo empujando que eso suceda. Eso es muy importante. Estimado auditorio, vamos a hacer el segundo corte. Permíteme hacer una pequeña pausa. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 DM y en www.radio.anagua.mx, platicando hoy día con nuestro invitado, el doctor vicepresidente nacional de Pymes y Emprendimiento de Canacintra, doctor Alejandro Pulido García. Voy a hacer un pequeño corte. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz y regreso. Listo, amigos, ya estamos de regreso en este tercer bloque de Empresario a través del 1670 DM en Radio Nova, platicando hoy día con el doctor Alejandro Pulido García, vicepresidente nacional de Pymes de Canacintra. Estimado doctor, ya platicábamos en este espacio de cómo diseñar los modelos de negocios. En este bloque, ayúdame con más información para que nuestros amigos empresarios puedan tener un norte más tangible y visible de cómo adecuarse de esta innovación, de estas estrategias, de estas herramientas digitales para que las permeen adentro de su organización. Si ya tengo mi modelo de negocios, debo de automatizar mis tareas, pero también debo de conocer mis canales digitales y conocer mi audiencia digital. ¿Qué hacer aquí? Por supuesto, y esto es un tema estratégico para la empresa, mi querido José Luis. ¿Por qué? Porque, como bien lo dices, ya estamos listos y ya estamos operando y ya estamos buscando ese crecimiento. Necesitamos ahora tener la escucha, estar atentos de nuestros clientes, de nuestra competencia, estar atentos de lo que quieren nuestros stakeholders en los diferentes aspectos, ¿no? Y aquí aprovecho para abrir un paréntesis y dejarles mi dirección de Twitter, Alex Pulido G. Ahí me encuentran en Twitter y en LinkedIn me encuentran como Alejandro Pulido García, aprovechando el tema de los canales digitales. Muchas gracias, doctor José Luis. Y aquí te diría que es importante aterrizar, sí, una herramienta a través de, yo como te decía al principio, todo esto es tercerizable, pero siempre hay que buscar a los expertos de la manera adecuada. Nos encontramos un problema grave en esta línea de trabajo. Muchas veces gente que dice, pues yo ya traigo mis 500 followers en TikTok, ya soy un influencer y te ofrezco este programa a 3 pesos. Entonces yo voy a hacer todas tus redes sociales y voy a hacer tu canal de difusión más fuerte. Y desafortunadamente tocan a la puerta de los empresarios que dicen, oye, pues es que no estoy viendo resultados, a ver, pues no hay KPIs, no hay nada que pueda ayudarme a crecer mi empresa, ayudarme a difundir mi producto, mi servicio, no hay nada. Entonces, aquí lo que sí recomiendo, mi querido José Luis, es un programa de relaciones públicas de manera digital, que sea adecuado, o sea, que sepan bien a quién recurrir, quiénes pueden ser realmente, tener un currículum estable. Muchas veces las empresas que ofrecen estos servicios
necesitan tener una visión. Sí, necesitan muchos jóvenes, pero también tener una visión de madurez. ¿Por qué? Porque hay que equilibrar todo. Entonces, eso es importante considerarlo y saber que el producto o servicio que se va a difundir necesita, pues, no hacer bromas como las que han hecho marcas muy grandes, ¿no? Que recordaremos que pues, casi truenan sus productos precisamente por hacer bromas de alguien que no tuvo la sensibilidad. Entonces, hay que estar preparado siempre en esa escucha. También hay que tener un buen plan de lanzamiento, cuáles van a ser las activaciones que se van a hacer en redes, cuáles son los mensajes, tenerlos bien autorizados y estar bien conscientes de que eso se puede viralizar en cualquier momento, y ese es el objetivo, ¿no? De toda la comunicación que se hace dentro de una empresa. Se puede viralizar, por tanto, debe de estar adecuado a lo que efectivamente piensen nuestros clientes y saber cuál es nuestro mercado. Eso, como bien lo decías, desde el plan de negocios lo tenemos. Y también deben de estar bien conscientes de que hay situaciones que un producto o servicio no debe atacar ciertos aspectos de política, de economía, de sociedad, de la parte global, sino que debe de mantenerse en un margen donde pueda efectivamente promocionarse sin llegar a vulnerar ninguno de estos aspectos que nos podría ser contraproducente. Y como tercer aspecto, lo que te diría aquí es siempre que tengamos esto, que también la empresa que nos proporciona este servicio, o si se hace in-house también, que se capacite a las personas de manera adecuada para que se tenga un plan de crisis para en caso que sea necesario salir de cualquier problema, ¿no? Y obviamente tener un comité que sea, aunque sea muy pequeño, aunque sea una empresa muy pequeña, ese pequeño comité que siempre esté consciente de lo que se está haciendo, ¿no? No solamente hablamos de mercadotecnia, hablamos de la reputación de la empresa, y la reputación, como dice Warren Buffett, se puede construir en 20 años, pero también se puede destruir en 5 minutos, y no queremos eso de una empresa. Hay empresas que esto les ha costado muchos millones, y estoy hablando de empresas muy grandes. Cuando es una pequeña empresa, desafortunadamente no aguantan ese golpe, ¿no? Entonces, siempre hay que estar consciente que toda esa comunicación hay que hacerla con expertos que sepan llevarla a cabo y que logren entregar las herramientas y los productos que necesitamos hacia la sociedad, que es nuestro mercado, hacia ahí enfocar. Esto es muy importante, doctor. Y fíjate, antes de hacerte la siguiente pregunta, déjame compartir contigo y el auditorio, si estamos hablando de la digitalización y de los nuevos negocios para las pymes, tenemos que hablar del valor del mercado del retail y del e-commerce para 2022. Estimado auditorio, escuche usted, el valor de mercado del e-commerce de retail en México en 2021, el comercio electrónico generó un total de 401 mil millones de pesos, lo que representa un 11.3 del total del canal de menudeo en México. Entonces, ya lo sabe. Si usted quiere digitalizar su negocio, pues escuche y vea estos números, ¿no? Lo reitero, 401 mil millones de pesos, lo que representa el retail en nuestro México para 2021. Entonces, por tercer año consecutivo, México se ubica en el top 5 de países con mayor crecimiento del e-commerce, del retail. Digo, esto, como bien lo comentábamos al inicio del programa, estimado doctor, pues sí surge y pues la pandemia, pues voluntariamente a fuerzas, ¿verdad? Nos convocó a digitalizarnos, a voltear a ver el e-commerce, las ventanas, el modelo digital de cómo para seguir funcionando, pensando y haciendo un poquito de historia de que cuando surge esta pandemia o se decreta la misma, pues solamente se le permite a ciertas industrias trabajar en vivo. A las demás nos llaman a resguardarnos y entonces es ahí donde que la innovación, el retail, todo el ingenio de lo que es el empresario mexicano, la sociedad mexicana, surge como esta parte, ¿no? Y pues, estimado doctor, ¿qué recomendaciones nos haces aquí para los empresarios, para la industria en el e-commerce? De entrada, lo primero es que efectivamente, José Luis, la pandemia nos generó ese involucramiento, esa aceleración de 10 años. Y por mucho que hoy se diga, bueno, ya estamos saliendo de la pandemia, que en algunos países incluso se decrete que salimos de la pandemia, pues todavía seguimos en ello, ¿no? Yo creo que el tema de COVID va a ser permanente, pero
¿Cuál es la reflexión después de todo esto? Se generaron, como bien lo dices, muchos negocios. Algo que admiro mucho es la creación de un grupo económico de la sociedad que se llaman las nenis, así se les pusieron, pero realmente esto hoy, muchos de esas nenis son empresas formales que siguen trabajando y que han crecido a partir de todo esto, ¿no? Y vimos no solamente empresas de insumos, sino como bien lo dices, empezamos a ver cómo se empezaron a involucrar también, pues en la creación de páginas web, cómo empezaron a difundirse, cómo en los grupos, en las comunidades, que es lo más importante, empezaron a crecer. Y aquí vamos a hablar desde las microempresas, ¿no? Cómo empiezan a relacionarse en un medio donde se tienen ciertas necesidades, o sea, cubrimos todos y cada uno de los aspectos, ¿no? Ellas mismas se van generando sus procesos hasta desde la promoción, la venta y la entrega. ¿Qué nos deja esto como enseñanza? Que no necesitamos también una infraestructura gigantesca para digitalizar nuestra empresa. Lo que necesitamos es las ganas de hacerlo primero. Ya que tenemos las ganas de verdaderamente hacerlo, muchas veces la necesidad de hacerlo. Recordemos que la mayor parte, o sea, cada 10 empresas empiezan con eso, ¿no? Con la necesidad, y 3 de cada 10 se pierden por miedo. Así Entonces, ir brincando eso nos lleva a establecer algo. Ya que tenemos esa idea, ¿cómo lo vamos a trasladar ahora a nuestros negocios digitales? Las empresas micro, como te decía, es comenzar por la comunidad. Pero esto no solamente va a aplicar para las micros, sino para las pequeñas y medianas empresas, porque hoy que todos estamos hiperconectados, estamos en contacto, antes decíamos 6 grados, hoy podemos esos grados brincarlos rápido a través de una de las redes sociales e irnos mucho más allá. Por tanto, esa penetración que tenemos en el mercado es altísima. Y yo te apuesto, mi querido José Luis, que si hoy ponemos en una de estas comunidades un producto que sea relevante, un producto que sea interesante para muchas personas, va a ir creciendo y va a necesitar dónde aterrizar, va a necesitar esa página y va a necesitar su CRM y va a necesitar generar redes sociales y va a necesitar tener mayores procesos para el control, evaluación y mejora de todo lo que se está haciendo. Entonces, lo primero es eso, mi estimado José Luis, tener ya la base de cuál es la necesidad que se tiene, cuál es el producto, cuál es el servicio que se va a lanzar y a partir de eso, involucrarse en una comunidad importante respecto a lo que se quiere ofrecer y posteriormente ir creciendo ya implementando cada una de las necesidades que vayan surgiendo. Y esas necesidades van a ir conforme al crecimiento que se quiera tener. Si yo quiero mantenerme en mi colonia, pues voy a hacer la distribución a mi colonia, pero pues ahí ya también estamos digitalizados. ¿Por qué? Porque se ofrece a través de WhatsApp. Y es lo que vemos, ¿no? O a través de Telegram, y ya ahí lo ofrecemos y lo distribuimos. Pero ¿cuáles son los siguientes pasos, no? Ir haciendo toda esa parte digital que va de fondo, ir teniendo los procesos, ir teniendo las metodologías, y esto es lo que va a hacer ese crecimiento de las empresas de manera exponencial y yo diría en el corto plazo, ¿no? Antes teníamos empresas que eran las grandes empresas y todas eran físicas, no quiero mencionar alguna, pero todas eran empresas con temas físicos. Y hoy las empresas más valiosas del planeta son empresas que se dedican a temas digitales. Por ejemplo, podemos decir Alibaba, Amazon, que es el comercio digital, son de las que más están premiando en el mundo. Y ahí, por ejemplo, mencionando esas dos empresas, muchas veces decimos, no, pero es que pues ya venden las grandes empresas dentro de esas plataformas. No es cierto. Si nos acercamos también a esas plataformas, tienen ayuda incluso Google de la nube para tener todos los productos, todos los servicios, toda esa información, toda la información que yo tengo ahí y después también para comercializar mis productos o servicios. Entonces, también no tener miedo de esas grandes herramientas. Necesitamos tener la curiosidad de ir, tocar puertas y ver qué es lo que me va a servir de todas esas plataformas, que aunque parezcan gigantescas, en una micro, pequeña y mediana empresa van a ser de gran utilidad. Esto es muy importante, doctor. Y también compartir con el auditorio pensando en la digitalización, nuestro México de norte a sur,
Pues es tan diferente como las regiones y los estados donde estemos desempeñando nuestra actividad económica, mi modelo de negocios. Déjame compartirte aquí un estudio que se organiza por el INCO, donde mide el nivel de competitividad. Te voy a mencionar los 5 estados, las 5 entidades más altas, que salen mayor ranqueadas en su nivel de competitividad, y las 5 a las que están menos. Ciudad de México, primer lugar; Nuevo León, segundo lugar; Coahuila, tercer lugar; Querétaro, cuarto lugar; Jalisco, quinto lugar. Donde tenemos áreas de oportunidad, en lugar 28, Zacatecas; Michoacán, 29; Chiapas, 30; Oaxaca, 31; Guerrero, 32. Te lo platico para que me digas, ¿qué recomendaciones hacemos extrapolando las entidades que tienen mayor competitividad con aquellas que tienen menos competitividad? Teniendo a nuestro vicepresidente nacional de Pymes y Emprendimiento de Canacintra, ¿qué recomendaciones les haces a estos modelos de negocios que se encuentran en estas entidades para que se puedan sumar, quienes están abajo puedan alcanzar a las que vienen despuntando? Por supuesto, es difícil en un proceso rápido hacerlo, alcanzar unas a otras. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es seguir empujando a las que están en primeros lugares y equilibrar a las que vienen atrás a través de esa atracción, ir jalando a estas empresas hacia los modelos que están probados. Sin embargo, por ejemplo, no es lo mismo un producto tecnológico que se puede desarrollar bajo determinadas condiciones en Ciudad de México o en Jalisco, Nuevo León, que tratarlo de desarrollar. Hablamos de semiconductores, por ejemplo, es mucho más apto el clima de esos estados que el clima que se tiene más cálido en el sur. Entonces, ¿qué se puede producir en el sur? Tenemos que ir viendo más a fondo cuáles son las producciones idóneas. Por ejemplo, mucho me lo han platicado la gente de los estados petroleros. No solo somos petróleo, también producimos A, B y C. Mientras tengamos en conciencia cuáles son las principales producciones de esos estados, vamos a poder lograr impulsar que vayan un paso adelante, no solo en la transformación de su producción del sector primario, sino también en su comercio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podríamos poner a Tabasco como un estado productor de fruta, de los más importantes a nivel global, porque así debería ser considerado cuando tiene los más altos índices de producción. Sin embargo, no lo estamos empujando de la manera adecuada. Entonces, es necesario que industria, gobierno y toda la sociedad nos pongamos a ver cuáles son esos detalles importantes para exponenciarlos entre todos y empezar a reiterar que eso es lo que necesita ese estado para inversión y para desarrollo, porque una inversión es el desarrollo de la sociedad. Esto es muy importante. Estimado doctor, pues desgraciadamente ya nos quedan 2 minutitos para terminar el programa. Qué rápido se va el tiempo, doctor. Rapidísimo. Qué rápido se va el tiempo, doctor. Dame 2 recomendaciones en concreto que las pymes deben de estar pensando para digitalizar su negocio. 2. Primero, capacitación, y segundo, estar listos para ir viendo cuáles son las herramientas que necesitan implementar, tener todo preparado para en el momento que necesitan el financiamiento recibirlo, pero con base en esa capacitación. Y recordar que hoy México necesita más empresas, necesita de los empresarios, y en Canacintra estamos listos para seguirlos impulsando, para que crezcamos como país, para que crezcamos como sociedad y obviamente para que todos tengamos ese bienestar que tanto anhelamos. Estimado auditor, pues yo lo escuchó, él es el doctor Alejandro Pulido García, vicepresidente nacional de Pymes de Canacintra. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Es un gusto saludarlos como todos los juegos, invitándolos a que visiten nuestro sitio digital, por favor, www.radio.anagua.mx. Si no siguieron todo el programa, búsquenos en Facebook, en YouTube como Radio Nava, podrán escuchar toda la entrevista completa con el doctor, o en Spotify como de Empresario a Empresario. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz y nos escuchamos el próximo jueves en otro de Empresario a Empresario. ¡Chao!